El 1 de noviembre de 1954, explosiones en Argelia marcaron el inicio de una insurrección que cambió su destino. Ese día, el Frente de Liberación Nacional, FLN, lanza una campaña de sabotaje y atentados para romper el dominio colonial. Para las autoridades francesas, son solo actos aislados de rebelión. Para el FLN, esto marca el inicio de una lucha implacable por la independencia que llevaría a Argelia y Francia a una guerra devastadora. Entre 1954 y 1962, la Guerra de Argelia causó unas 300.000 muertes argelinas y cerca de 26.000 soldados franceses fallecieron. Esta guerra sangrienta, que enfrentó a una potencia colonial contra una nación en busca de independencia, se distingue de las demás guerras de descolonización del siglo XX, no solo por su intensidad y duración, sino también porque Argelia era considerada parte de Francia. Argelia, como colonia de asentamiento, se dividía en departamentos, algo usual solo en territorios metropolitanos, y para muchos simplemente representaba una extensión del territorio nacional francés. Para entender este conflicto, es clave volver a la historia de Argelia bajo dominio francés. Una historia marcada por la conquista, la colonización y las injusticias que alimentaron un sentimiento nacionalista creciente. Regresemos entonces a enero de 1830. En esa época, Francia bajo Carlos X busca fortalecer su prestigio internacional, aunque su gobierno pierde popularidad. Atención a los conflictos internos. Se lanza una expedición militar contra Argel, entonces bajo control otomano, por parecer un objetivo fácil. La operación inicia en junio de 1830 y es rápida y eficaz. En apenas 5 meses, Argel cae en manos de las tropas francesas, pero esta conquista es solo el comienzo de una larga y brutal campaña de colonización. El general Tomás Bugeaud, gobernador de Argelia, en 1840 libra una guerra implacable contra las poblaciones locales. Su estrategia es destruir cosechas, saquear pueblos y masacrar para acabar con la resistencia. Y con el paso de las décadas, Argelia se convierte poco a poco en una colonia de asentamiento. Miles de colonos franceses, luego llamados pieds noirs, se establecen en Argelia, sobre todo en las fértiles llanuras del norte. Para estos colonos, Argelia es vista como una extensión de Francia, no solo una colonia. En 1848, el territorio se divide en departamentos, administrados como el resto del territorio metropolitano. Para entender por qué estalló la Guerra de Argelia, hay que analizar las desigualdades y tensiones acumuladas durante más de un siglo de dominio francés. Las tierras más fértiles se confiscaron a las poblaciones locales y cedieron a los pieds noirs. En un siglo, casi 3 millones de hectáreas fueron expropiadas a las comunidades locales, aumentando las tensiones sociales y económicas. Calificados como indígenas, los argelinos son considerados como súbditos franceses, un estatus que los coloca bajo la autoridad de Francia, pero sin otorgarles los mismos derechos políticos y civiles. Solo podían obtener la ciudadanía francesa si abandonaban su identidad cultural y religiosa, para lograr derechos que casi siempre seguían inaccesibles o limitados. Están bajo un régimen discriminatorio del Código del Indigenato, que les quita derechos y les impone impuestos especiales, como los árabes, para financiar infraestructuras coloniales. Aunque se imponen contribuciones, la inversión en las comunidades locales es mínima. En 1930, durante el centenario de la colonia, solo 1% de niñas y 11% de niños argelinos asisten a la escuela, mostrando el desinterés colonial por su educación. Las desigualdades políticas también son claras. Los argelinos, mayoría poblacional, solo eligen a 1/3 de los representantes en la asamblea territorial, estando subrepresentados en las instituciones. La exclusión sistemática del poder político genera resentimiento, sobre todo entre las élites argelinas que ven bloqueadas sus aspiraciones por un sistema rígido e injusto. Estas frustraciones económicas y políticas impulsan los movimientos nacionalistas del siglo XX y las protestas por derechos. Así, en 1945, Argelia es sacudida por las masacres de Sétif, Helma y Querata. Las fuerzas francesas reprimen manifestaciones nacionalistas, causando miles de víctimas. Estos acontecimientos juegan un papel crucial, radicalizando a una parte de la población argelina, que ahora ve la guerra como la única vía posible para escapar de la opresión colonial. En 1954 la situación estalla. El Frente de Liberación Nacional, creado un año antes, inicia una serie de atentados y sabotajes el 1 de noviembre conocido como la Toussaint Rouge.
Estas acciones muestran que Argelia no puede ser gobernada por Francia y que su pueblo está listo para luchar por la independencia, cueste lo que cueste. De hecho, el FLN no es solo un movimiento militar, sino también una organización política que busca unir a toda la población argelina a su causa, al mismo tiempo que obtiene apoyos internacionales. Las causas de la guerra de Argelia son diversas. Injusticias económicas, políticas y sociales profundas, brutal represión al nacionalismo y la firme decisión de Francia de conservar su imperio colonial a toda costa. Estos factores crearon un clima de tensión que llevó a un conflicto sangriento y largo. Iniciado oficialmente el 1 de noviembre de 1954 por el FLN, el conflicto va a durar cerca de 8 años y destacará por ser asimétrica. Enfrenta a un ejército francés con armamento avanzado contra una guerrilla argelina decidida y pocos recursos. Desde las primeras ofensivas, Francia reacciona con una fuerza considerable. Envían 5.000 soldados más a Argelia para sofocar la insurrección, sumándose a los 12.000 ya presentes. El ejército francés busca frenar la rebelión y evitar la expansión de ideas nacionalistas del FLN. Desde 1955, el ejército crea secciones administrativas para controlar poblaciones rurales. Al darles ayuda social y económica y asegurarse de su lealtad a Francia, el conflicto cambia en 1956, cuando Francia envía a jóvenes reclutas del servicio militar como refuerzo a Argelia. Esta decisión, que amplía el espectro de la guerra a toda la sociedad francesa, marca una intensificación del conflicto. Se crean zonas prohibidas para aislar al FLN de su retaguardia, sobre todo en las fronteras con Túnez y Marruecos, donde ponen millones de minas. Con el paso de los años, la represión se intensifica. El ejército francés empleó desplazamientos forzados y campos de concentración, además de barreras electrificadas mortales en las fronteras. París quiere mantener el control sobre Argelia a toda costa. 1,5 millones de campesinos argelinos son desplazados a campos alejados de sus tierras y pueblos para privar al FLN de apoyo logístico. Por su parte, el FLN ajusta su estrategia. Al no poder competir con el ejército francés, usa tácticas de guerrilla como emboscadas y atentados contra las tropas francesas y pieds noirs. Desde 1958, el conflicto llega a la metrópoli con atentados del FLN en Francia, para sensibilizar a la opinión pública internacional y presionar al gobierno. El FLN no solo lucha armadamente, también libra una batalla política y diplomática. En septiembre de 1958 se anuncia el gobierno provisional de la República Argelina, creado para representar al pueblo argelino internacionalmente. Esta iniciativa diplomática es fructífera. Más países reconocen al GPRA, fortaleciendo al FLN y aislando a Francia internacionalmente. Francia enfrenta una grave crisis política. De 1954 a 1958, la Cuarta República tambalea por el conflicto que divide al gobierno y la población. El 13 de mayo de 1958 en Argel, los pieds noirs y el ejército se rebelan y forman un comité de salvación pública tras un golpe de fuerza. Buscaba presionar al gobierno francés para que no cediera ante las demandas de independencia argelina. Los generales Salan y Massou, figuras principales de este movimiento, exigen el regreso del general de Gaulle al poder para salvar la Argelia francesa. Es en este contexto de crisis que de Gaulle regresa al centro de la escena política francesa, especialmente por su discurso del 4 de junio de 1958 en Argel, donde dijo para calmar tensiones: «Les he entendido». Una frase ambigua que calmó a los colonos, haciéndoles creer que apoyaba su causa y dejando abierta la independencia de Argelia. Como presidente del Consejo desde junio de 1958, el general creó la Quinta República y asumió poderes para redactar una nueva constitución. Al inicio, considerado salvador de la Argelia francesa, cambia de postura y reconoce que no es posible mantener Argelia bajo control francés. En septiembre de 1959, reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo argelino, lo que significa que éste decidirá por sí mismo, mediante referéndum, su propio futuro. Esta postura provoca la ira de los partidarios de la Argelia francesa, de Gaulle, un traidor,
La radicalización de estas facciones lleva en 1961 a la creación de una organización armada secreta que inicia una campaña de terror contra independentistas argelinos y autoridades francesas, e incluso intenta asesinar a De Gaulle. La guerra de Argelia se convierte en conflicto civil, con franceses luchando entre ellos. Pese al aumento de violencia, las negociaciones avanzan. En marzo de 1962, los acuerdos de Evian terminaron oficialmente el conflicto. Se declara un alto al fuego y el referéndum de autodeterminación da una victoria contundente por la independencia de Argelia, proclamada el 5 de julio de 1962. La OAS facilitará el éxodo de casi 1 millón de Pieds Noirs y Harkis, argelinos que lucharon con el ejército francés por décadas. Francia optó por no reconocer oficialmente la guerra y guardó silencio sobre el conflicto. Hasta 1999, el Estado francés no reconoció oficialmente como guerra los hechos de 1954 a 1962, presionado por historiadores y excombatientes. Ya no son solo operaciones de mantenimiento del orden. Aunque se reconoce el sufrimiento, las heridas de esta guerra siguen muy presentes. En octubre de 2012, el presidente François Hollande calificó de represiones sangrientas en un acto simbólico la masacre de argelinos en París. El 17 de octubre de 1961 ocurrió cuando la policía reprimió violentamente a manifestantes pacíficos que protestaban contra el toque de queda, causando cientos de víctimas. Hollande dio un primer paso hacia el reconocimiento oficial, esencial para la reconciliación de memorias, aunque su gesto fue criticado por algunos sectores políticos en Francia. Macron, en 2022, también destacó la importancia de enfrentar esta historia compleja y dolorosa para construir un futuro común entre Francia y Argelia.